Queremos enviar un saludo a todos los hermanos que nos siguen. Le damos gracias a Dios. También todos los que están aquí presentes, pues todos son bienvenidos. Nos da gusto que estén con nosotros. Es un privilegio de parte de Dios que podamos reunirnos y también a través de estos medios de internet, de todos estos equipos y tecnología, podamos también conectarnos, ¿no?, en este sentir para poder alabar a Dios, glorificarlo. Le damos gracias a Dios por ello. Quiero invitarles para que veamos un texto de la Escritura. Pasamos a la palabra de Dios. Con el favor de parte de Dios vamos a estar hablando de un tema que es indispensable siempre tener presente en nuestras vidas. Y aquellos que no lo saben, pues hoy con el favor de Dios quisiéramos que también puedan comprender este título que la Biblia le ha otorgado a Jesús como el mediador. Un solo mediador es el tema de este mensaje, de esta enseñanza. Y quiero invitarles a que veamos lo que nos dice la primera epístola de Timoteo, capítulo 2, en el verso 5 y versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Quiero darle lectura a este pasaje. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Es muy importante lo que nos declara este pasaje y es necesario que Dios nos ayude para poderlo entender. Quiero invitarle a que hagamos una oración. Acompáñeme usted que está aquí presente, podamos cerrar nuestros ojos. Los amigos, hermanos que nos siguen en esta transmisión, también acompáñenme a hacer esta oración y pidámosle al Señor que nos ayude y que hoy su palabra, que es viva, es eficaz, esté ciertamente levantando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos. Padre, gracias te damos. Gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Sabemos que tú eres Dios, sobre todas las cosas tú reinas, gobiernas, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo imperio, sobre toda nación, Señor. Tú sigues siendo ese Rey de reyes y Señor de señores. Y tú estás sentado a la diestra, Señor Jesús, de tu Padre, y podemos hoy levantar nuestra voz para levantar tu nombre, exaltarlo a través de estos cantos. También a través de esta oración levantamos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque tú eres digno, Señor, merecedor de toda gloria y honra, Señor. Por eso también queremos hoy acercarnos a ti para pedir tu gracia y tu ayuda, y que tus palabras, las palabras que están en las Escrituras, Señor, sean hoy vivas, eficaces, Señor, ayudándonos a entender que tú eres ese mediador, Señor, aún a recordarlo a aquellos que lo hemos experimentado y conocido, y también, Señor, aquellas personas que necesitan, Señor, mirarte a ti. Hoy ayúdalos, Señor, que sus ojos estén puestos en el verdadero, en el auténtico, en el único mediador que existe para poder abogar entre nosotros y Dios. Oh Padre, nos pedimos esto en el nombre de Jesús, y sabemos que tú, Señor, te acercas en tu misericordia en estos tiempos, Señor. Muchas gracias. Pedimos esto en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Quiero nuevamente leer este texto en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice aquí la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente vamos a leer ese verso. Y bueno, este versículo que estamos nosotros aquí dando lectura es una de las declaraciones en la Escritura más importantes que encontramos. La Biblia nos habla de muchas declaraciones, muchas verdades encontramos en la Biblia, pero esta es una de las verdades más trascendentes o más importantes para la humanidad. Y nos habla, en cierta forma, nos habla tres aspectos importantes. Primero nos dice que hay un solo Dios, es decir, que existe un solo Dios, que es un Dios que ha creado todas las cosas. Esto derriba precisamente las creencias, los argumentos que tenían y han tenido distintas religiones en distintos tiempos. Por ejemplo, existen precisamente religiones que adoran miles de dioses. Están culturas que quedaron precisamente el registro histórico de sus cultos, de su religión. Y por ejemplo, la cultura egipcia es una de las culturas más antiguas que tuvo una gran cantidad de dioses, y había dioses para distintas cuestiones, pero no es la única. En distintos momentos ha habido también distintas culturas que han adorado a distintos dioses de la lluvia, dioses del sol, hacen dios de la luna, etcétera, y de distintas otras cuestiones. Y ese culto ha sido precisamente en querer buscar favor, gracia ante esas divinidades como le han concebido, para poder encontrar en ellos una gracia, un favor en sus vidas. Sin embargo, lo que aquí habla la Escritura es una de las verdades más importantes. El hombre no necesita tener muchos dioses o dioses para cualquier asunto, sino tener al único Dios verdadero. Es lo que realmente necesita la humanidad. El hombre necesita conocer a ese Dios verdadero, y por ello la Escritura nos muestra ese camino para acercarnos al único Dios verdadero. Y esta es una verdad que se plasma en la Escritura desde la antigüedad, es decir, desde los primeros textos y relatos bíblicos. Esta es la misma esencia. Dios se ha manifestado a los hombres y ha venido precisamente a mostrarse como el Dios único y verdadero, el Dios que nos habla la Escritura. Y así se reveló, por ejemplo, al pueblo de Israel, se reveló a Abraham en primera instancia, se reveló a hombres en el libro de Génesis, a hombres como Noé, se mostró a ellos como el único Dios verdadero. Sin embargo, el hombre ha buscado en distintos tiempos querer tener una divinidad a su alcance, una persona que esté cercana a un Dios con D minúscula, que esté cercano a él para poder alcanzar sus objetivos, metas, propósitos, sentirse protegido, sentirse ahí reconfortado, tener un poquito de certeza, certidumbre sobre las cosas que vendrán más adelante. Y obviamente ese es como que el ancla, ese es el deseo que las personas tienen: sentir que están apoyados, que están cobijados, sentir que están protegidos por una divinidad. Y eso ha llevado a muchas culturas precisamente a erigir, levantar distintas divinidades. Esto está muy relacionado también con otra verdad que nos muestra la Escritura y que manifiesta que Dios no puede ser imitado o dibujado o plasmado, o que no se puede hacer una imagen de Él como si fuese una divinidad y de alguna manera adorarle, darle culto. Por ello la Escritura vemos cómo en el libro de Éxodo Dios ayudó al pueblo de Israel dando esos principios. Y cuando usted revisa, por ejemplo, los 10 mandamientos nos hablan de la importancia de esa relación con Dios y cómo debemos de concebir al único y Dios verdadero. Y entonces nos orienta a mirar a un Dios no como un Dios que comparte su gloria con muchos otros dioses, como lo veíamos, por ejemplo, como se observa en las culturas
en la mitología griega, en la romana, donde a lo mejor los dioses peleaban por el poder o por hacer ciertas obras y había disputas, peleas, y a veces los dioses se involucraban con otras diosas y empezaban a tener ahí intimidad, y había ahí un caos, una serie de eventos que llevaban a generar un ambiente de destrucción, de mal. Bueno, la verdad es que la Biblia nos dice que hay un solo Dios, y ese Dios no comparte esa gloria que Él merece, que Él posee, no la comparte con nadie. Es un Dios único y verdadero que ha creado al hombre para que el hombre esté cerca de Él, conozca a este Dios, sea protegido por Él, sea ayudado por Él, sea cobijado por este Dios verdadero, pero también para que sea honrado por su creación, sea honrado por sus hijos, sea honrado por las personas que están cercanas a Él. Ese Dios mostró al pueblo de Israel el camino correcto y les dijo que no se hicieran imagen. Dios no podía ser imitado a una imagen, a una silueta, a una escultura que tuviese alguna forma en particular y que los hombres dijeran: estos son nuestros dioses. Hubo momentos donde ese pueblo de Israel, quizás usted conoce relatos en el Antiguo Testamento, este pueblo, la verdad, coqueteó varias ocasiones con la idolatría, con las falsas religiones, adorando los dioses, las divinidades de los pueblos que estaban alrededor de ellos, los cananeos, los asirios, la gente allá en Babilonia, las personas que estaban adorando precisamente otras divinidades. Y de alguna manera, cuando este pueblo empezó a acercarse a esos terrenos, tuvo que padecer una experiencia muy amarga. Empezó a apartarse de Dios, empezaron a darle culto a esas divinidades de piedra, de madera, y entonces fueron llevados cautivos a distintos lugares. El reino del norte, Israel, fue conquistado por los asirios y dispersados. El pueblo de Judá y la tierra de Judá, la tribu de Judá, el reino del sur fue llevado a Babilonia y precisamente estuvo cautivo allá durante 70 años. Quiero decirle algo muy importante. Después de esa experiencia, el pueblo judío aprendió que existe un solo Dios verdadero. Y de alguna manera ese pueblo ya no más se edificó altares, imágenes para rendirles culto, para darles adoración. Después de toda esa experiencia, fueron tratados de alguna manera duramente a causa de su rebelión. Dios trató su vida y ese pueblo después fue un pueblo que ahora le dio el culto al Dios verdadero, al Dios único. Bueno, quiero decirle algo muy importante. Los tiempos que nosotros vivimos son muy similares a los que vivió el pueblo de Israel, donde la gente está buscando en la religión, en las imágenes, en la superstición, en la hechicería, en muchas otras cuestiones, tener un mediador, un intermediario para poder alcanzar sus objetivos, para poder tener favores en su vida, y esto obviamente le lleva a caminos de los cuales Dios realmente no quiere que el hombre esté transitando, porque vendrán caminos precisamente que le llevarán a la destrucción, a la muerte. Eso es precisamente lo que Dios quiere advertir en el hombre. Por eso la Escritura nos presenta esta verdad. La verdad es presentada para que no vayamos tras la mentira, para que el hombre no consienta la idea de que hay otra alternativa, hay otra posibilidad, hay quizás otra forma de alcanzar lo que yo quiero, o tener seguridad y tranquilidad en mi vida. Y a veces por eso el hombre ha fabricado y creado distintas creencias, distintos movimientos, distintas religiones. Amado, porque solamente hay un Dios. No necesitamos realmente tantas religiones para conocer al Dios verdadero. Solamente necesitamos conocer a su amado Hijo, Jesucristo. Él no es una religión, Él es una persona, y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, en este sentido, amado, Jesús se ha presentado como ese mediador, como el único mediador,
Él es solo el mediador que nos acerca a la verdad y a la vida eterna, que nos lleva a Dios. Hay un solo Dios, amado. Eso es lo que nos dice este texto de la Escritura. El siguiente parámetro, el siguiente verdad que nos dice ahí, 1 Timoteo 2:5, es que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo mediador, y este es del mediador que queremos hablar en este día. Queremos hablar quién es ese mediador. ¿Por qué ese mediador? ¿Por qué necesitamos un mediador? Y nos dice ahí otra verdad muy importante. El versículo nos dice quién es ese mediador: Jesucristo, hombre. Vamos a entender con el favor de Dios este mensaje. Y bueno, quiero primeramente presentar ante usted ahí en la diapositiva el significado de mediador. Un mediador es una persona que está en medio, uno que se encuentra en medio. También podría decirse un intermediario. Esos son los conceptos con los cuales se conoce un mediador. Un mediador también es una persona que intercede a favor, que está buscando abogar, ayudar, obtener un beneficio para alguien. Es un intercesor, una persona que intercede. Y bueno, un mediador, en pocas palabras, podríamos decir que es una persona que lleva a cabo una intervención entre dos partes que están enemistadas con el fin de reconciliarlas. Es decir, esa es como que la función principal del mediador. El mediador tiene como propósito intervenir entre dos partes, ponerse en medio entre dos partes, dos personas o dos grupos de personas están en medio. Esas personas están en una enemistad, son enemigos, están contrarios, no hay amistad, no hay buena intención y buen propósito el uno para con el otro. Entonces este intermediario tiene como propósito la reconciliación. Es la reconciliación, unir, es llevarlos a una unión. Ese es el propósito precisamente del mediador. Y por ejemplo, en términos muy comunes, la verdad, hasta cuestiones en la casa, muchas veces nosotros buscamos un intermediario, un mediador. A veces los jóvenes buscan un mediador con el padre, ¿no? Quieren un permiso y a lo mejor van y buscan a un mediador, a un intermediario, a alguien que abogue por ellos. Y van y hablan con la mamá: oye mamá, mira, es que mis amigos me invitaron a este lugar, estamos pensando hacer esto. Y entonces habla primero con la mamá para que la mamá sea como un intermediario, alguien quien hablan del terreno ahí con el papá, abogue por esa causa y le conceda pues a lo mejor lo que están buscando. Ahí es algo muy común que usamos quizás, o se llega a usar. El esposo, a lo mejor alguna situación que está buscando obtener, quizás aún en los trabajos a veces hay intermediarios, gente que a lo mejor es de confianza del jefe, del patrón. Entonces ahí se acercan a esa persona para que él sea el intermediario ahí con el jefe, con el patrón. Oye, dile que si me da este permiso, o coméntale si me cambia ahí de turno, de alguna actividad. Está buscando que alguien esté ayudándole para ese propósito. Amado, yo quiero decirte que de manera común nosotros ocupamos mediadores. Pero ¿cómo el hombre, para este tipo de circunstancias, situaciones, busca precisamente que alguien le eche la mano, que alguien le ayude, que alguien esté de su lado, que alguien haga una petición a su favor y para obtener ese propósito? Y lo hace con esa confianza, a veces lo hace con esa libertad, lo hace a lo mejor pues sabiendo de que no le va a decir un no, o que le va a aceptar, o que le va a ayudar, o que de alguna forma es buena persona, es buena gente, se va a compadecer, etcétera. Mira, a veces las personas tenemos pues de alguna forma esa capacidad de entender, de ver, para saber a quién acercarnos y quién nos puede ayudar en estas situaciones. Yo quiero decirte algo. La verdad es que cuando nosotros conocemos al Dios verdadero, cuando ves tú al Dios que nos habla la Escritura, hay muchísimas otras razones, hay infinidad de razones para que podamos acercarnos, como dice la Escritura, confiadamente,
al trono de la gracia. Él es un mediador adecuado, perfecto, santo, que intercede también por nosotros para que podamos alcanzar, pues en este caso particularmente, la salvación de nuestra alma. Ahora, en el Antiguo Testamento hay registro, y no solamente en el Antiguo Testamento, de personas que fungieron este papel de intermediarios, de mediadores. Y yo creo que a veces esto es precisamente la razón, o esta es una de las razones por las cuales la Biblia ahí en 1 Timoteo 2:5 nos dice quién es el único verdadero mediador. Porque el hombre ha tenido diferentes mediadores, ha tenido distintas personas que han buscado ayudarle al hombre, pero para que nosotros no nos equivoquemos, tenemos que ver precisamente cuál es ese mediador adecuado. Entonces les decía, en el Antiguo Testamento existen algunos personajes que intervinieron como mediadores entre Dios y los hombres. Y quiero hablarles, por ejemplo, algunos casos, solamente los menciono. Quizás usted ha escuchado de un hombre llamado Abraham. Abraham, que se le conoce como el padre de la fe. Es un hombre que inclusive de él surgieron surgieron muchas naciones, y entre ellas están naciones muy importantes, por ejemplo, naciones árabes, la misma nación de Israel, el pueblo judío, y de ahí precisamente surge de este personaje, surgen este tipo de personas. Entonces vemos en la Biblia a este hombre como un intermediario, actuó como un intercesor, y particularmente actuó como un intercesor sobre dos ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Quizás es un relato que usted ha oído ahí en Génesis capítulo 18. Ahorita no lo vamos a ver, usted lo puede leer con calma en casa. En Génesis 18, del verso 22 al 33, nos habla el momento en que Abraham está haciendo este papel de mediador, de intermediario, un intercesor. Y el contexto es el siguiente: Dios había visto la maldad que había en Sodoma y Gomorra, unas ciudades en las cuales, dice la Escritura, se habían olvidado de su prójimo. Había mucho egoísmo en esas ciudades. Había gente mendigando en las calles y no se tentaban el corazón para ayudarles en su necesidad. Eran personas que solamente se habían ocupado a vivir los placeres, los deleites. Tantos habían denigrado en su vida que inclusive se habían corrompido en el ámbito sexual. La sexualidad ya no era una sexualidad por la cual, o a la manera en que Dios había creado la sexualidad, sino que la habían distorsionado, corrompido, y entonces ahora la sexualidad había sido también, entre muchas otras cosas, era una de las cosas que había llevado a corromperse a esta sociedad. Había personas ahí, desde el más pequeño hasta el más grande, que querían tener una nueva experiencia en la intimidad, en el acto sexual, con seres angelicales, con ángeles. Cuando Dios envió a 2 ángeles a esa ciudad a visitarla, quisieron tener un acto íntimo con ellos. Entonces eso nos describe la corrupción, cómo se había corrompido este ámbito aún en las personas de aquellas ciudades. Cuando Dios viene a manifestar que iba a destruir estas 2 ciudades, se lo contó a Abraham. Y Abraham, al escuchar que Dios iba a destruir esas ciudades por causa de la maldad que había en esas tierras, entonces Abraham empieza a interceder. Y le dice Abraham a Dios: Señor, si en esa ciudad hubiera 50 justos, ¿destruirás al justo con el impío, con el que se ha desviado, con el que se ha corrompido? Dios decía: no, si hubiera 50 justos, no voy a destruir esa ciudad. Y así sucesivamente Abraham estuvo intercediendo. Le decía: si hubiera 45 justos, ¿la vas a destruir? No. Si hubiera ese número de justos, no la voy a destruir. Si hubiera 40, si hubiera 35, si hubiera 30 justos, ¿lo destruirás? No. Si hubiera este número de justos, no la voy a destruir. Y así hasta que Abraham estuvo intercediendo, pero no había ni siquiera 5 justos en esa tierra. Entonces esa tierra tuvo que ser destruida. Pero vemos el papel de Abraham como un mediador para interceder por Sodoma y Gomorra.
Entonces, estos personajes han actuado precisamente como mediadores. Yo quiero decirte que a veces los hombres hemos puesto los ojos precisamente en personajes como estos y hemos tenido una confianza y una fe, y a veces hay gente que le rinde un culto y que sigue precisamente ciertas ideas de estos personajes, y de esos personajes forman un culto, una religión, una adoración, y entonces se dirigen en base a este tipo de cosas, creyendo ese tipo de cuestiones. Bueno, yo quiero decirte que, por ejemplo, en el Oriente, Abraham es un hombre muy respetado. Es un hombre que es respetado, quizás es el hombre más respetado por tres de las más grandes religiones en el mundo, que es el cristianismo, por el judaísmo, y también por otro movimiento que es precisamente el islam. Es uno de los hombres más respetados, pero a veces se distorsionan a estos personajes y se les da quizás una admiración, un culto que no corresponde precisamente a ellos. Amado, de aquí podemos ver otro caso, el caso de Moisés. Moisés nos habla en la Escritura que fue otro hombre que fue como un mediador, una persona que estuvo interviniendo entre Dios y los hombres. Moisés, el libertador de ese pueblo cuando estaba esclavo en Egipto. Y distintos momentos que describe el libro de Números, el libro de Éxodos, que vivió este pueblo en el desierto. Si no hubiese sido por la intervención de Moisés, por las oraciones de Moisés, por la acción de Moisés, por las obras de Moisés, ese pueblo hubiese sido destruido, amada. Hubiese sido destruido. Hay un caso muy particular ahí en el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 31. Es Éxodo 32, verso 31 y 32. El contexto es el siguiente. El pueblo de Israel, después de haber recibido los 10 mandamientos, Moisés está en el monte Sinaí hablando con Dios. Había estado ya varios días en la cima de ese monte. El pueblo pensó que Moisés ya había muerto. No baja Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Entonces el pueblo se desenfrena y empieza a fabricar una imagen. Se conoce precisamente como el becerro de oro. Construyeron un becerro de oro, se quitaron los anillos, las alhajas, etcétera, lo fundieron, le dieron forma y salió ese becerro de oro. Y entonces lo empezaron a adorar, le dieron un culto, una adoración. Y Dios, sabiendo que ese pueblo se había corrompido, entonces manda a Moisés a que bajara al pueblo. Los vieron precisamente, estaban adorando, y Moisés quiebra las piedras, las tablas de la ley, quebró las tablas de la ley. Entonces Dios estaba enojado con este pueblo, y Dios le dijo a Moisés: quítate de en medio. Y voy a destruir a este pueblo porque se ha rebelado. Veo que es un pueblo que no cede, es un pueblo difícil, es un pueblo que vuelve a su maldad. Y entonces Moisés es cuando intercede y le dice: Señor, si es posible, quítame a mí de tu libro, pero no hagas esto con este pueblo. ¿Qué van a decir tus enemigos? Que destruiste a este pueblo en el desierto y no lo pudiste llevar hasta la tierra que les anunciaste, les prometiste. Entonces esa oración, esa intervención de Moisés libró al pueblo de Israel de ser destruido. Bueno, no fue la única ocasión, decíamos, ha habido distintos momentos relatados en estos libros de cómo Moisés intervino como un mediador para ayudar a ese pueblo. Amado, así pudiéramos hablar de los profetas. Si hablamos del profeta Isaías, oró e intercedió por el pueblo de Israel. Jeremías, no se diga, otro profeta que lloraba constantemente y gemía por causa del pueblo. Su pueblo lloraba, a veces les profetizaba quebrantado y llorando de las cosas que vendrían precisamente, y él lo hacía cumpliendo el propósito de Dios. Un hombre que también estuvo intercediendo por el pueblo de Israel. Si vemos al profeta Joel, también habla de cómo los sacerdotes, los ministros, los ancianos tenían que estar orando, intercediendo por el pueblo. Y así los profetas, podemos observar que ellos fueron hombres que también actuaron como mediadores. Hay otras personalidades en la Biblia que también nos representan el papel de un mediador.
Todos estos que hemos hablado nos dejan ver ese papel de un mediador, alguien quien se pone en medio para pedir, para orar, para interceder por alguien. Pero están otro grupo de personas, eran los sacerdotes. Los sacerdotes son los que tenían particularmente esta labor de interceder por el pueblo, de ser esos intermediarios. Ellos estaban en una posición donde tenían que representar a Dios delante del pueblo. Tenían que representar a Dios delante del pueblo, pero también tenían que representar al pueblo delante de Dios. Ellos llevaban a cabo sacrificios, como lo leemos, como lo vemos en las Escrituras. Y había leyes, rituales, ceremonias que se hacían para estas ofrendas, sacrificios. Los sacerdotes particularmente son las personas que más representan el papel de un intermediario, lo que más se aproxima a un intermediario, porque los sacerdotes, ellos eran hombres, tenían esa condición como personas, estaban casados, tenían su familia, sus hijos, tenían distintas necesidades como cualquier hombre, se cansaban, se podían enfermar, había emociones en ellos, a veces había alegría, tristeza, etcétera. Eran personas que como hombres podían representar muy bien a los hombres delante de Dios. Pero también eran hombres que estaban metidos en la palabra de Dios, conocían muy bien la palabra de Dios. Entonces eran personas que al saber la palabra de Dios, sabían cómo pensaba Dios. Sabían lo que Dios iba a declarar, a anunciar ante tal situación, circunstancia, ante una necesidad, qué es las cosas que Dios quiere que hagamos en tal momento. Entonces ellos también representaban a Dios delante del pueblo. Ellos como intermediarios cumplían ese papel. Pero además de eso, ellos hacían dentro de esas actividades un sacrificio. Y el sacrificio hablaba precisamente de su papel de intermediario, porque ellos estaban haciendo un sacrificio del lado de los hombres, es decir, del lado de los hombres para poder agradar a Dios. Y ese sacrificio era un sacrificio, normalmente había momentos donde se hacía ese sacrificio. Por ejemplo, había una celebración conocida como el Día del Perdón, el Día de la Expiación. Y esa celebración que se llevaba a cabo era con este propósito, donde el sacrificio que se hacía, un cordero, era degollado, se recogía la sangre. Ese sacrificio era hecho del lado de los hombres para poder presentar esa ofrenda delante de Dios por los pecados de los hombres. Entonces el sacerdote, después de sacrificar, ahí lo vemos en la diapositiva, en la parte superior izquierda, así de frente, en la parte superior, se observa a esos sacerdotes preparando ahí ese animalito donde va a ser degollado, va a ser recolectada la sangre, y después el sacerdote entraba al tabernáculo, y en el arca de la alianza, en el arca del pacto, era rociada esa sangre de aquel animalito. Ese sacrificio, decíamos, es del lado de los hombres, era una ofrenda para pedir la reconciliación y el perdón por los pecados cometidos. Cuando el sacerdote hacía ese rocío, salpicaba con esa sangre el arca del pacto, había una expresión, una forma en que Dios iba a manifestar que iba a ser reconciliado la relación del hombre con Dios. Entonces el sacerdote salía de haber hecho ese sacrificio y anunciaba al pueblo que el sacrificio había sido recibido. Entonces imagínense, cuando el sacerdote salía y el pueblo estaba expectante, sabían que había una noticia, había quizás una confesión de parte del sacerdote, habría una respuesta de parte del sacerdote, ahora de parte de Dios hacia los hombres. Esto era algo muy especial, amado. Y esto es algo muy representativo de lo que Dios ha hecho en estos tiempos a través de Jesús. Quiero decirte que esos hombres estaban con esa expectación.
¿Cuál será la palabra que habrá en los labios del sacerdote? ¿Habremos sido redimidos? ¿Habrá sido recibida nuestra ofrenda? ¿Habrán sido perdonados nuestros pecados? Entonces el sacerdote traía esa bendición al pueblo y anunciaba que esa ofrenda había sido recibida. El escucharlo llenaba seguramente de paz. Llenaba quizás de tranquilidad el corazón de aquellas personas que se sentían culpables por los pecados que habían cometido. Esto es algo muy representativo. Entonces, el sacerdote en la antigüedad era uno de los hombres que más representaba a ese intermediario, porque se ponía del lado del hombre para abogar por el hombre ante Dios, pero también estaba con Dios para poder ahora expresar sus palabras y poder traer paz y poder anunciar la bendición de parte de Dios a los hombres. Entonces, yo quiero decirte algo. ¿Por qué será necesario en estos tiempos que nosotros necesitamos un mediador? A eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué necesitamos nosotros un mediador? Y para esto yo quiero llevarte a que veamos algunas partes de la Escritura. Vamos a ver en primera instancia lo que la Biblia declara sobre nosotros o sobre el hombre cuando está lejos de Dios. La Biblia dice que somos extraños y somos enemigos de Dios. Algunas personas dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Eso es lo que algunas personas piensan, creen. Pero por eso la Escritura es necesario que nosotros la escudriñemos, la estudiemos y podamos nosotros tener claridad de lo que la Biblia nos dice, Dios, qué es lo que dice de nosotros. Esto es necesario entender. Es como cuando una persona va al médico. Imagínate que tú te sientes mal. Tú estás mal, algo por dentro está mal en ti, en tu salud, en tu organismo, en tu cuerpo. Y cuando llegas con el médico te dice, estás bien, estás bien. O sea, sería algo realmente perjudicial, algo que te va a dañar, algo que te puede generar realmente un mayor mal. Imagínate, tú te confías de lo que te dice el médico y ya no te atiendes y ya no haces algo por restaurar tu salud y ya no cuidas tu salud y ya no cuidas tu alimentación y ya no haces los estudios que te mandó y ya no te tomas la medicina que a lo mejor te mandó, porque a lo mejor haces caso de eso y dices, estoy bien, el médico me lo dijo. Yo quiero decirte que a veces por eso los hombres están buscando mediadores. Y algunos mediadores en esta tierra han querido llevarnos a la mentira y al engaño. Y esos mediadores falsos, esos mediadores espurios, esos mediadores que son engañosos, realmente no nos han llevado a la verdad. Y aquí estoy hablando no en particular de una religión, sino de todas las religiones que muchas veces nos hacen creer que estamos bien cuando nuestra situación espiritual es realmente una necesidad urgente de buscar un arrepentimiento, de acercarnos a Dios y de ver lo que dice la Biblia y ya no estar en el engaño, en la mentira, en la falsedad. Amado, yo creo que por eso hay muchas religiones, porque el hombre quiere una religión donde él se sienta cómodo, donde él se sienta reconfortado, donde él se sienta en un confort, donde él se sienta que está bien, donde él se sienta que las cosas marchan de viento en popa en su vida. Y por eso hay muchas religiones, y a veces las religiones se ha optado en ese aspecto. A veces el mediador es el pastor. Es que el pastor me dijo que yo ya soy salvo. Es que el pastor hizo esta oración junto conmigo y yo seguramente por esa oración yo ya soy salvo. A veces la mediación la vemos en alguna persona, en los ritos, en los actos, en las buenas obras. Ese acto de misericordia, de compasión, de visitar a los enfermos, de llevar despensa a lo mejor a ciertas personas, lo ocupamos como un intermediario, algo que nos ayude o que nos haga creer que estamos bien porque hacemos esto, y entonces como yo hago estas obras, esas obras van a pesar a mi favor en el día del juicio, y seguramente serán más mis buenas obras que mis malas obras. Entonces estamos viendo un mediador a través de obras, o vemos en las obras como un mediador. A veces vemos a las religiones que precisamente permiten cosas.
Apenas una declaración de una persona, de un líder espiritual o de un líder de un movimiento espiritual, donde de alguna forma sus palabras hacen creer a personas que está bien su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de ser, su manera de proceder. Es una declaración, por ejemplo, de Francisco, del Papa Francisco. Él decía que las personas tienen el derecho de casarse civilmente, de tener su familia civilmente, personas del mismo sexo. Bueno, esa declaración pues seguramente va a hacer algo en las mentes y en los corazones de personas que quieran vivir de esa manera. Bueno, pero no es lo que diga un personaje, un líder espiritual, sino es lo que nos enseña la Escritura. ¿Qué es lo que dice Dios? Lo que los hombres dicen son palabras, a veces son palabras para la verdad, congraciarnos. A veces el hombre dice palabras para poderse congraciar con otros hombres. Pablo decía que si él predicaba lo que agradaba a los hombres, entonces no era ministro de Dios. Y yo quiero decirte que a veces hay ministros que lo que están buscando es acomodar las palabras para que la gente se sienta bien. Bueno, ese hecho nos lleva a que entonces vemos ese movimiento como un intermediario. Aquí es el lugar adecuado. Aquí me voy a salvar, aquí voy a estar bien. Esta iglesia, esta congregación, este grupo, este movimiento, seguramente aquí está Dios. Y a veces de los movimientos, de las iglesias, los vemos como intermediarios. Es otro error, es otro engaño en el que caemos. Por eso la Escritura nos está hablando del único mediador, el cual es Jesucristo. Ahora, regresando a lo que la Biblia nos dice, es que cuando nosotros tenemos necesidad de un mediador, todos los hombres tenemos necesidad de un mediador. Todos. Yo tengo necesidad de un mediador. Yo como predicador, cualquier persona en esta tierra necesita un mediador. Yo no soy el mediador de ustedes. Yo no soy el intermediario de ustedes. No hay líder espiritual que sea intermediario. Por más puro, por más santo, por más piadoso que se vea la persona, no puede ser el intermediario. Y ahorita vamos a entender las razones. Pero partimos de este hecho. Todos necesitamos un intermediario. ¿Por qué necesitamos un intermediario? Porque cuando estamos en el pecado o cuando el pecado está en nuestras vidas, somos enemigos de Dios. Y así tenemos que empezar a entender las cosas. A causa del pecado somos enemigos de Dios. La siguiente diapositiva, el inciso A. Todos los que están en el pecado, todos los que estamos en el pecado, tú te encuentras en el pecado, si tu vida está ahí atorada en alguna, sea uno o sean 10 pecados, tú necesitas un intermediario. Porque quiero decirte, tú estás en un estado espiritual que no le agrada a Dios. Que Dios nunca quiso ese estado espiritual para tu vida. Y que en la condición presente tú no puedes decirte hijo de Dios. No podemos decirnos hijo de Dios. No podemos llamarnos hijos de Dios. Más bien Dios nos ve precisamente como enemigos. Vamos a entenderlo. Por eso quería explicar estas cosas para que podamos ahora entender este punto. ¿Por qué la Biblia nos habla de esta manera? Isaías 59, el versículo 1 y versículo 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el texto, particularmente en el verso 2, nos da la razón
Dios está dispuesto a estar cerca de nosotros, a poder protegernos, a poder ayudarnos, a poder acercarse a nuestras vidas, pero hay algo que le impide a Dios acercarse a nosotros, y no es el color de nuestra piel, no son nuestros estudios, no es nuestro conocimiento de la Biblia, no es de alguna forma el hecho de que yo tenga memorizados textos bíblicos, que yo haya sido bautizado, que yo esté siendo un hombre miembro de una iglesia con una membresía ahí en una congregación. No es el hecho de que tú estés sirviendo o que tengas una posición económica X. O sea, no es esa la razón. ¿Cuál es la razón que impide que Dios esté cercano a nosotros? Dice, las iniquidades. Habla de las iniquidades. Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y el siguiente parte de este verso dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces la Biblia nos muestra la claridad. Cuando una persona está en el pecado, no tiene la misma libertad ni la misma facilidad y no puede acercarse con toda libertad a Dios. Dios está demandando de esas personas que antes de que vengas tú a presentar una petición, un ruego, o sea, hay algo más importante para Dios. ¿Eso quiere decir que Dios cierra los oídos a toda oración? No. Seguramente en su misericordia en algún momento Dios escuchará la petición de una persona que se encuentra sumamente afligida, quebrantada, y invoca su nombre, y entonces el Señor podrá ayudarle por misericordia y por gracia, no porque esté obligado. No porque pues nos ganemos ese favor de parte de Dios o nos hayamos ganado ese favor. Su misericordia es la que actúa. Pero hay algo más importante que atender, y es nuestra situación espiritual. Entonces la Escritura nos muestra que una persona, por causa del pecado, somos enemigos de Dios. ¿Cómo más lo podemos ver? Miren, vamos a ver lo que dice aquí Colosenses capítulo 1, verso 21. Son algunas citas, entre varias más que hay, solamente estoy refiriéndolas para que podamos comprender este punto. Que a causa del pecado o estando en el pecado no podemos ser amigos de Dios ni hijos de Dios. Nos encontramos como enemigos de Dios. Colosenses capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Bueno, si nosotros comprendemos, la epístola está dirigida a una iglesia, un grupo de cristianos, de creyentes que se habían arrepentido, que estaban caminando en la voluntad de Dios, que habían creído en Jesús. Eso quiere decir, como dice ahí al final de ese verso, ahora han sido reconciliados. Pero antes de esa reconciliación, ¿cómo se encontraban? Como extraños y como enemigos. O sea, Dios en ese sentido nos dice que nuestra situación espiritual no está bien con Él, no se encuentra bien. Y quizás puede parecer un poco duro esto o difícil de creer, amado, pero esa es la realidad. Cuando nosotros entendemos cómo se encuentra nuestro estado espiritual, eso nos motiva a tener mayor urgencia a buscar a Dios. Si tú te sientes bien, pues no vas a ir al médico. Si tú te sientes bien, nunca te vas a parar en el médico. Es más, creo que la mayor de las consultas no son para prevenir enfermedades, son para salir del apuro. Salir ya del dolor que te está ahí doblando, estás torcido ahí en la cama, ya no puedes ni siquiera ir al trabajo porque ese dolor no te deja. Y entonces quieres buscar la ayuda de una persona que sabes que te va a ayudar en esa situación. Pero hasta que viene el dolor, yo quiero decirte que a veces así nos pasa. No vemos la gravedad de nuestro estado espiritual hasta que nos vienen consecuencias a causa de nuestros caminos, de nuestros pecados, del pecado en el que tú has andado. Cuando empiezan a venir esas consecuencias, entonces, como que empieza el hombre a despertar y a darse cuenta de su necesidad de buscar a Dios. Ya cuando va a perder a la familia, entonces ya quiere portarse bien y acercarse a buscar a Dios. No lo digo para desmotivar a alguna persona que esté con ese propósito aquí, pero yo quiero decirte algo. Tu necesidad no inició a partir de que te enteraste de que vas a perder a tu familia.
que tu esposa se va a ir, o que a lo mejor ya no estás ahí, ya no vas a estar en ese lugar, o hasta que los hijos se dan cuenta que ya de alguna forma los padres les están poniendo un ultimátum. No es hasta ese momento que inicia tu necesidad. Tu necesidad ya estaba previamente, amado. Entonces, cuando el hombre no entiende que su necesidad está ya desde este instante, cuando está en el pecado, está realmente muy necesitado de Dios, entonces no se va a acercar a buscar a Dios si no le entiende. Por eso la Biblia nos habla de esta manera, siendo muy claro, siendo muy directo la Escritura, diciéndonos que en el pecado no podemos decir somos hijos de Dios. Eso no es lo que enseña la Escritura. Eso no es lo que dice aquí la palabra. Ahora, mira, vamos a ver un texto más. Tú puedes leer lo que dice Romanos 5:10. Dice ahí que somos enemigos, siendo enemigos, hablando de enemigos de Dios, enemigos de la verdad, de la justicia. Pero vamos a ver otro pasaje, el de Juan capítulo 15, verso 14. Juan capítulo 15, verso 14. Es Jesús el que está hablando. Y mira cómo nos lo dice Jesús. Vosotros sois mis amigos. ¿Cuándo? Si hacéis lo que yo os mando. Entonces, un enemigo, pues es contrario al amigo. Cuando el hombre no está haciendo la voluntad de Dios, está como enemigo a Dios. Quizás hay quienes se declaran, ¿no?, enemigos de Dios, así abiertamente. Otros, de alguna forma, o quizás la mayoría de las personas lo hacen de manera inconsciente. De manera inconsciente, o sea, no declarada, es decir, no diciendo abiertamente, no, pues yo voy a hacer el pecado, porque a mí me gusta el pecado y porque no quiero que Dios esté cerca de mí. A lo mejor habrá quien diga esas palabras, pero la mayoría de las personas quizás viven en el pecado porque es la esclavitud, o sea, el pecado ha generado una esclavitud en ellos. Y bueno, la Biblia nos dice, nosotros somos amigos de Jesús si hacemos lo que Él nos manda. Eso es lo que Dios espera. Bueno, ¿cuál es el estado en el que tú te encuentras? ¿Eres amigo o eres enemigo? ¿Eres creación de Dios o eres hijo de Dios? Una creación de Dios, digo, todos somos creación de Dios. Los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de Dios. ¿En qué condición nosotros nos encontramos? Bueno, yo quiero decirte que si tú estás reconociendo la posición en la que estás y no te hallas como amigo de Dios, como hijo de Dios, entonces tú necesitas un mediador. Tú eres el candidato para ser una persona que se le acerque este mediador, el cual es Cristo. ¿Qué más? El pecado interrumpe nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Ya lo veíamos en algunos de estos textos. Por ejemplo, lo que dice Isaías 59. Entonces, el pecado interrumpe, estorba en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. ¿Qué más también podemos decir? Una persona que es enemiga, pues no tiene la felicidad y el agrado de Dios. Al contrario, Dios ha reservado castigo e ira para las personas que viven lejos de Él. Las personas que no están haciendo su voluntad. No habrá cielo, no habrá gloria, no habrá paraíso, no habrá en ese lugar donde ellos estarán, no habrá ahí paz, todo lo contrario, hay tormento, hay castigo, ahí hay dolor, amado. Entonces, ese lugar es precisamente lo que la Biblia denomina el infierno. Y eso viene como pago, no porque Dios sea malo, viene como pago a la conducta que el hombre ha tenido. Entonces, eso es lo que la Escritura nos muestra. Por eso, por la necesidad que tiene el hombre que está lejos de Dios, el hombre que está apartado de Dios, tiene una grande necesidad. Si tú encuestaras a una persona, ahorita que se acercan las fechas decembrinas, la gente se quiere convertir en un momento de dar, regalar, de tener paz, de armonía, de reconciliarse con las personas, y a lo mejor empiezan a tener un tema alusivo a Jesús que vino a este mundo. Bueno, cuando tú preguntas a las personas si las personas quieren ir al infierno, ¿cuál sería la respuesta de la mayoría de las personas?
¿quién te va a decir, sí, yo quiero ir al infierno? Si a veces lo que quieren es salir del infierno que viven aquí. Ese infierno que se han creado a causa de su conducta, de su vida, de las consecuencias que han venido por causa del pecado. Ya no quieren el sufrimiento, el dolor, entonces quieren librarse de un lugar donde van a estar sufriendo. Quizás la inmensa mayoría diría, no, yo no quiero ese lugar. Bueno, la verdad es que Dios sabe, amado, que el hombre necesita este mediador. Y es Jesús el único mediador. Vamos a verlo, mira. Para ser el único mediador tenía que cumplir 3 características. Quiero decirte estas características, al final las vamos a volver a ver. Para ser el único y verdadero mediador. Primer característica es que el mediador tenía que entregarse a sí mismo. Segunda característica, ese mediador tenía que ser un representante de Dios ante los hombres y de los hombres ante Dios. Y tercer característica, es un mediador que pudiera vencer la muerte. Bueno, estas 3 características las anticipamos, las cumplió Jesús. Por eso es el único mediador. Por eso la Biblia, ahí en Primera de Timoteo, el texto que leíamos al inicio, se atreve a decir que existe un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay persona, no hay pastor, ni tu mamá, si es cristiana, si es una mujer piadosa que está muy fervorosa en las cosas de Dios, ella no es una mediadora. No es el padrecito, no es un santo, no es una virgen, no es la religión, no es la iglesia el mediador. El mediador es una persona, es un solo mediador. Él cumplió estas características y en eso es en lo que nosotros tenemos que ver. Esas características son las que tú tienes que ver, que las cumplió Jesús. Primero, vamos a ver esta característica, el único mediador verdadero, el cual se dio a sí mismo. Eso es lo que nos dice la Escritura, nos enseña la palabra de Dios. Y quiero que veamos, por ejemplo, lo que nos habla aquí la epístola de Tito, capítulo 2, verso 14. Dice así la Escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, nos está hablando de Jesús, nos está hablando de Jesucristo y nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo. ¿Recuerdas esa imagen que veíamos hace un momento del sacerdote? El sacerdote tomaba a ese cordero, lo sacrificaba, él estaba del lado de los hombres, hacía esa ofrenda como hombre, representando a los hombres, y esa ofrenda era puesta delante de Dios. Bueno, en este caso Jesús como mediador no tomó un corderito para sacrificarlo y ponerlo como una ofrenda para que nosotros fuéramos perdonados. Más bien Él se entregó a sí mismo. Este mediador se dio a sí mismo. Hubo un momento en una iglesia en Corinto donde algunas personas empezaron a hacer como grupos, como partidos políticos. Entonces unos decían, no, yo soy de este ministro, yo soy del ministro Pablo porque él es muy espiritual, tiene muchos dones, muchas habilidades, Dios está con él, tiene una elocuencia, una palabra, yo estoy con él, yo soy de Pablo. Y otros decían, no, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo pertenezco a este grupo de los de Pedro porque él estuvo con Jesús desde el inicio. Él es el que escuchó las palabras de Jesús, él es el que tocó al maestro, él es el que caminó con el maestro en esta tierra. Entonces yo creo que en él está la verdad, yo soy de Pedro. Y otros decían, no, yo soy de Apolos porque este hombre es un hombre que conoce muy bien la palabra de Dios, de principio a fin se la sabe muy bien, entonces yo estoy con él. Y Pablo, exhortando a esa iglesia, les dice algo muy importante, haciendo referencia al mediador adecuado, el único Dios, el único mediador, el verdadero mediador, Jesucristo. Les dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes?
¿Acaso Pedro murió por ustedes? ¿Acaso Apolos es precisamente alguien que ha dado su vida por ustedes? Los lleva a ver una de las razones importantes del único mediador. ¿Quién fue el mediador? Cumplió esta característica. Jesús es el único mediador porque Él se dio a sí mismo. Él decía: yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. De mí mismo la pongo, decía el Señor Jesucristo. Amado, Él como mediador se dio a sí mismo. Esa es la primera característica. Bueno, esto puede echar y debe de echar a tierra a veces la fe y a veces las creencias que tenemos. Las creencias. Bueno, yo creo que si mi sacerdote ora por mí, él es un hombre muy consagrado a Dios, ha hecho votos ahí con Dios, seguramente su intervención hará un favor delante de mí. Amado, el que ha dado su vida por ti no es un sacerdote, no es un pastor, no es un ministro, no es una religión, es el Hijo de Dios. Él es el que ha dado la vida por ti. Él se entregó a sí mismo por ti. Él es el mediador verdadero. Esa es la primera característica. Cristo dio su vida por nosotros. Eso es algo que nosotros hemos observado, hemos visto ya en algunos estudios, lo vemos en los evangelios. Por ejemplo, la Escritura nos habla de muchos milagros y obras que hizo Jesús, aún enseñanzas que hizo Jesús, palabras, predicaciones, mensajes hermosos, milagros hermosos que ha hecho Jesús, que hizo Jesús precisamente cuando estuvo en esta tierra, están registrados en los evangelios. Pero en donde la Escritura concuerda y los 4 evangelistas nos hacen poner nuestra atención, y donde no falla el testimonio, es precisamente también en el hecho de que Jesús dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz, Él fue crucificado, Él fue llevado a la cruz. Por medio de su muerte, vamos a ver el siguiente punto, por medio de su muerte fuimos rescatados. Jesús es el pago para nuestra liberación. Fuimos redimidos, fuimos librados. Él fue dado para que nosotros fuésemos rescatados. Ahí la Escritura en Lucas 24, verso 21, quiero leer esta cita, Lucas 24, verso 21, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquí la palabra nos está hablando de un momento donde los discípulos camino a Emaús están platicando con Jesús. Ellos no sabían que era Jesús ya resucitado, pero le dicen algo importante: nosotros esperábamos en Él, o sea, en Jesús, que Él nos iba a redimir. Ahí la palabra redimir, esa palabra, cuando usted la ve en la Biblia, en esta cita, en otras citas más, la palabra redimir quiere decir rescatar, rescatar. Entonces la Biblia nos muestra que Jesús se dio como rescate, como un pago, para que las personas encontraran la libertad. Obviamente esto nos hace alusión a que si estábamos como enemigos, estábamos esclavizados al pecado, éramos enemigos de Dios, estábamos bajo un castigo que se iba a aproximar en nuestra vida, o sea, estaba próximo ese castigo. ¿Cuándo se llevaría a cabo? No lo sabemos, o sea, en qué tiempo no lo sabemos, pero en algún momento se ejecutaría ese castigo. Bueno, pues una persona así necesita una liberación. Necesita Dios liberarla, rescatarla de ese destino que vendrá para él, para ella. Y eso lo hizo Jesús, rescatar nuestra vida con un precio, su propia sangre. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Por ejemplo, también en Primera de Pedro, solamente lo refiero, Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa era una de las cosas que nos dice. Primera de Pedro también nos dice ahí en el capítulo 3,
es la cita que leía. En Gálatas capítulo 1, verso 4 nos dice: el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo mal. La Biblia nos lleva a entender esto, amado. El sacrificio por nuestros pecados fue a través de Jesús. Por eso dice la Biblia, este mediador se dio a sí mismo. Esa es la primera característica. Quiero pasar a la siguiente característica. Recuerde que este mediador también tenía que intervenir entre los hombres y representar a Dios también. Bueno, la Biblia en este sentido es contundente también, porque la Biblia nos habla de Jesús. Ya lo leíamos también ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Al final de ese versículo dice: Jesucristo hombre. Está hablando de Jesús, que Él vino como una persona, nació de una mujer, Él fue una persona que requirió también ser cuidado, atendido, alimentado, tuvo momentos donde a lo mejor se pudo haber enfermado, hubo cansancio, era una persona como cualquiera de nosotros en el sentido humano, era como nosotros, tenía sentimientos, emociones, amaba, era amado por los que estaban a su alrededor, etcétera. Era una persona que necesitó crecer, comer, alimentarse, vestirse, tener una morada, una casa. Era miembro de una familia, tenía más hermanos, tenía su madre, a su padre. En su momento también estuvo en esta tierra haciendo cosas, trabajando. Dice que era un hombre que tenía un oficio que aprendió de su padre, la construcción, la carpintería, etcétera. Era una persona que también buscaba precisamente estar con otras más, es decir, tener gente a su lado, tener amigos. Tuvo amigos Jesús, como Pedro, como Juan, como Jacobo, que fueron personas muy cercanas a Jesús. Entonces, era una persona, un hombre como cualquiera de nosotros. Es un mediador que la Biblia dice vino al mundo y fue hecho carne. Eso lo dice Juan capítulo 1, verso 14. El verbo era Dios, el verbo estaba con Dios y este verbo se hizo carne. Este verbo se hizo carne, es decir, Jesús tomó un cuerpo como el de nosotros, llegó a ser un hombre, mostrarse precisamente como persona. Fue tentado, dice la Biblia, en todo. En Lucas 4, en Mateo 4 nos habla de la tentación de Jesús. Él fue tentado, dice, pero la Biblia también nos dice que sin pecado. Él se mantuvo en integridad, caminando en la voluntad de Dios el Padre. Entonces Él representaba a los hombres, mostraba a los hombres ante Dios, estaba del lado de los hombres. Cuando un amigo suyo enfermó y murió, dice uno de los textos más importantes, uno de los textos que nos describen la vida de Jesús, en Juan capítulo 11, nos dice que Jesús lloró. En él hubo un quebranto al ver la condición de su amigo, se dolió de ver la muerte de su amigo Lázaro. Entonces era una persona como tú y como yo. Eso es lo que nos declara la palabra de Dios. Mira lo que nos dice aquí la Escritura en 1 de Juan capítulo 4, verso 3. 1 de Juan capítulo 4, versículo 3. Dice así la Escritura: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, está refiriéndose a persona, está refiriéndose a algún movimiento, está refiriéndose a alguna personalidad, a un ser que no declara que Jesús vino en carne, o sea, que se hizo hombre como nosotros. Dice, esa persona no es de Dios. Realmente no ha conocido al Dios verdadero. Amado, la Biblia entonces nos declara esto: Jesús vino como hombre, pero aun cuando fue hombre o estuvo como hombre entre nosotros, no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Se hizo un hombre como nosotros, pero no dejó de ser Dios. Mira, vamos a ver lo que nos dice Filipenses 2, verso 7. Filipenses capítulo 2, versículo 7.
Dice así la Escritura: sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Podemos leer también versos 6 y verso 7, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, esta parte, la Escritura nos está hablando de esa condición de este mediador. Él tenía que ser un hombre, representar a los hombres, pero también tenía que representar a Dios delante de los hombres. Él cumplió estas características. Él habló de Dios, y no solamente habló de Dios, se identificó con Dios. En Juan, el Evangelio de Juan, él muchas ocasiones decía: yo y el Padre uno somos. Hacía referencia a que él era idéntico al Padre, en la misma esencia del Padre. Y eso hace referencia a que Jesús se comparaba con Dios. En algún momento, inclusive los judíos, eso lo interpretaron como una blasfemia y lo iban a apedrear. O sea, este hombre se hace igual a Dios. Sus declaraciones anunciaba que él era también precisamente idéntico a Dios, es decir, la misma naturaleza del Padre. Él estaba, aun cuando era hombre, no dejó de ser Dios. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. De esta manera se despojó a sí mismo, amado. Jesús se despojó a sí mismo para tomar la condición de hombre. Bueno, recuerda que el sacerdote también hacía esto. Tenía que ponerse del lado de los hombres, pero también estaba del lado de Dios para anunciar las cosas de Dios. Jesús anunció la verdad. Él nos mostró el camino a llegar al Padre. Él nos habló de las verdades que recibió del Padre. Él mismo decía: yo no he hablado de mi propia cuenta. Lo que el Padre me dijo que anunciara, esto es lo que yo les he dicho. Él había recibido la palabra de Dios, el Padre, y entonces esa es la que comunicaba y transmitía. Entonces, esta característica se cumple en el Señor Jesucristo. Él era hombre, pero al ser hombre no dejó de ser Dios. Entonces podía representar tanto a los hombres como a Dios. Amado, ese era el papel del intermediario. Ese era el papel de un mediador. Y la última característica: para ser intermediario aún tenía que vencer la misma muerte. Porque vencer la muerte implicaba aún manifestar su divinidad, manifestar su poder sobre la muerte. ¿Qué es lo más temido? ¿Qué es lo que el hombre más llega a temer? La verdad es que no es la crisis, no es la enfermedad, no es en sí un dolor de cabeza, una gripa, un malestar en su cuerpo. No es eso lo que teme el hombre. A veces lo que más teme el hombre es que eso desencadene precisamente en una tragedia mayor, el que él muera, que la persona muera. Es lo que más teme el hombre, la muerte. Por eso se le hace reverencia, se le hace culto. A veces se quiere ignorar o se quiere desconocer o se quiere hacer chistes para tratar a lo mejor de evitar la realidad, de no darnos cuenta que es un enemigo grande que tiene el hombre, que es el enemigo que definitivamente vendrá a someternos en el último momento, en el último instante, nos someterá a la muerte, nos tomará la muerte. Y el hombre teme a la muerte, por eso le ha dado culto y le ha dado reverencia, por eso quiere congraciarse con la muerte. Pero amado, la Biblia nos deja ver que este mediador es poderoso porque aún venció precisamente a la muerte. ¿Por qué era importante que este mediador venciera la muerte? Porque si no, entonces todos los demás serían mediadores. Entonces Abraham sería un mediador. Entonces también sería un mediador ahí Moisés. Otro mediador serían los profetas. Y de ahí seguimos en la lista. Sería un mediador tu mamá o alguna persona que haya sido cristiana, creyente. La religión sería un mediador. El sacerdote, el pastor, las personas serían un mediador.
Pero la característica que distingue a esas personas del único y verdadero mediador es que Jesús se levantó de entre los muertos. Esto confirmaba a Cristo como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne, y manifestaba también que Jesucristo era la única persona que podía rescatarnos de la muerte, hablando en el sentido biológico. Él es el único que nos librará de la destrucción de este cuerpo, porque nos levantará, nos resucitará, dice la Escritura. Pero también de la muerte espiritual, es decir, estar separados de Dios a causa del pecado, distantes de Dios, pero también de la muerte eterna, es decir, de la condenación eterna. Él venció estas muertes. Él venció la muerte espiritual. Él venció la muerte eterna. Él venció la muerte aún física. Jesús se levantó para confirmar que Él vendría a reconciliarnos y a restaurarnos y a estar precisamente en ese estado ahora reconciliados con Dios. Y la muerte es el sello de esto. Veamos cómo lo describía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 17. Dice lo siguiente, en 1 Corintios 15, 17, dice: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. O sea que Jesús se dio a sí mismo, murió por nosotros. Él fue ese mediador, esa ofrenda entre nosotros. Él intervino entre Dios y nosotros. Pero tenía que levantarse para que fuese consumada la obra y la característica de este verdadero mediador, levantarse entre los muertos. Si no, aún seguiríamos en nuestros pecados, si Cristo no hubiese resucitado. Entonces dice aquí: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Imagínate la escena cuando los apóstoles, cuando los discípulos que estuvieron con Jesús están en esa tristeza, en ese alboroto de que Jesús fue llevado preso. Aún se enteran de que fue sentenciado a la muerte. Lo ven que va caminando ahí, quizás a lo lejos algunos se dieron cuenta que Jesús estaba siendo dirigido a la cruz, a la muerte, y estaba ahí colgado en ese madero. Entonces muchos de los discípulos, seguidores de Jesús, se sintieron muy tristes, muy angustiados, muy preocupados. Ahora, ¿qué será de nosotros? Parecía que el desenlace estaba ahí. Ahora, yo quiero contarte una anécdota que nos ayuda a entender un poquito esto, el cómo se sentían estos discípulos. Hay un relato de una guerra, una batalla muy importante en Inglaterra. Esa guerra se dio hace varios siglos atrás. Cuando esa guerra se dio allá en aquel lugar, la expectación de todo un pueblo estaba en qué sucedía en esa guerra, quién iba a ganar esa batalla. Había una expectación de querer saber quién iba a ganar o quién había ganado. Toda una gran cantidad de personas estaban al tanto de la noticia. En ese entonces no había manera de cómo comunicar a través de un teléfono, a través quizás de algún aparato, algún mensaje así de texto, ese tipo de cosas. No había nada de eso. Entonces la comunicación fue a través de una linterna con una luz. Y a través de una luz, una persona desde una base mandaba a otra base el mensaje diciendo cuál era el avance de la batalla y cómo estaba dándose esa lucha. Esa lucha había mucha expectación. Muchos querían que ganara la parte de los buenos, ¿no? Querían que la gente buena ganara esa batalla. Y entonces todo el pueblo estaba sabiendo que lo que dijeran en esa linterna con la luz sería de mucha bendición escucharlo. Entonces, en un momento determinado de esa batalla, se empezó a mandar un mensaje a la otra base, y el mensaje fue el siguiente. Con una luz se empezó a describir ahí ciertos códigos que lo descifraban y decían: el mensaje es el siguiente: Wellington derrota,
y de repente se atraviesa una densa neblina en ese entonces, y esa densa neblina no permitió ver qué más decía el mensaje. Solamente se quedaron con esta frase: Wellington derrota. Imagínate la mente de las personas que estaban en respuesta de que se ganara esa batalla. Y había quienes decían: no, seguramente quiere decir que hemos ganado la batalla. Pero otros decían: no, hemos perdido la batalla. Entonces los ánimos estaban en diferentes polos. ¿Qué pasa en el momento en que se empieza a dispersar aquella neblina? Ahora llega precisamente el mensaje completo. Wellington derrota, la batalla ha sido ganada. Y ese era el mensaje. Entonces quería decir que ellos habían ganado. Cuando el mensaje fue completo, entonces vino un alivio. Yo quiero decirte que si Cristo no hubiese resucitado, entonces nos hubiéramos quedado sin saber cuál iba a ser el desenlace. Algunos pensando: ¿fue bueno o no fue bueno? Hemos perdido. Y seguramente así se sentían los discípulos al ver a Jesús en la cruz, al enterarse que había muerto y después llevarlo al sepulcro. Esa era la noticia en ellos. O sea, ellos se sentían mal y decían: ¿y ahora qué va a suceder? Era como que esa neblina que estaba ahí corriendo. Pero al tercer día, cuando la noticia empieza a correr completa, Jesús ha resucitado. Entonces eso empezó a dar un brillo diferente a esas personas. Así es la fe, amado. Cuando entiendes en quién has puesto tu confianza, esos momentos de oscuridad, esas neblinas densas, esos momentos que quieren opacar tu cristianismo, o la influencia que ves en el mundo, las tentaciones, las cosas que hay ahí, las pruebas, las dificultades, cosas que están pasando en tu vida, pero tú pones tus ojos en el autor y consumador de la fe, esa neblina es dispersada y entonces entiendes que Él es el que está de tu lado. Él venció a la muerte, está contigo y quiere ayudarte precisamente. Aun cuando andes en el valle de sombra de muerte, no debes de temer mal alguno. Él está contigo. Amado, este mensaje de la resurrección es contundente para hacernos ver que Jesús es el Hijo de Dios. Mira cómo lo describía Romanos capítulo 1, verso 4, el apóstol Pablo. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo lo declaraba de esta manera. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, el Hijo de Dios se levantó con poder, fue declarado Hijo de Dios, porque como Él había dicho: yo pongo la vida y tengo poder para volverla a tomar. Por eso dice aquí: se declaró con poder como el Hijo de Dios al levantarse de entre los muertos, resucitar. Y ese es un distintivo de este mediador. Hay distintas iglesias, movimientos, religiones, y cada uno sigue a su líder espiritual. Por ejemplo, los budistas siguen precisamente a un iluminado, a Buda. Los musulmanes, los maometanos siguen ahí a un hombre que fue, pues seguramente ahí revelándole cosas, alguien, un espíritu le reveló cosas y creó su propio movimiento, Mahoma. Este hombre inspirado ahí, y su tumba es visitada constantemente. Y así podemos hablar, por ejemplo, del judaísmo, cómo ha sido quizás fundado en la fe de un hombre llamado Abraham. Y muchas personas siguen ahí el caso de este hombre. Entonces esas personalidades a lo mejor son distinguidas por el hecho de que quedaron registrados sus eventos, sus enseñanzas, y aún hasta a lo mejor se conocen las tumbas de estos personajes. Y van y les visitan y están sus restos. Pero la diferencia en este caso con el Señor Jesucristo como el mediador único y verdadero es que su tumba es famosa no porque esté en sus restos, porque está vacía. Eso habla del Hijo de Dios, como dice aquí la Escritura en Romanos. El Hijo de Dios con poder fue declarado porque se levantó de entre los muertos.
En una ocasión un misionero estaba en la India y este misionero empezó a oír la noticia y a ver a una gran cantidad de personas que estaban caminando ahí por las calles. Y resulta que habían encontrado los restos, una parte de los huesos de Buda. Y entonces ese misionero vio el alboroto de todas estas personas. Y vio cómo la gente se postraba, se arrodillaba, lloraba al ver cómo ese cortejo, al ir pasando con los restos de ese personaje, era reverenciado, era adorado. Había incienso, había ahí ofrendas, había ahí flores, había muchas cosas en expresión de una adoración a esta personalidad. Y este misionero, platicando con otro, le decía: si yo encontrara solamente un hueso del Señor Jesucristo, toda nuestra fe se vendría abajo. Pero gloria a Dios, que nunca se ha encontrado ni se encontrará nada en esta tierra, a menos que alguien pudiera ir al cielo y encontrar al Señor Jesucristo allá. Amado, los restos del Señor Jesucristo, es decir, su cuerpo no está aquí. Él ha resucitado, se levantó entre los muertos, está vivo, y dice la Escritura, está sentado a la diestra de Dios. Esto anunciaba que Jesús era el único y solo verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por eso esta declaración que veíamos en Timoteo, con ello terminamos. Quiero invitarle a que lo veamos. 1 Timoteo 2, el verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amado, nos dice el verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él dio su vida por ti. Entonces, yo quiero invitarte a través de este mensaje a que tus ojos estén puestos en la persona indicada que puede ayudarte en tu necesidad espiritual. Para encontrar el perdón de tus pecados no es una religión, no es un sacerdote, no es una persona de este mundo, un pastor el que puede ayudarte. Es una persona, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a esta tierra, dio testimonio, haciéndose hombre, tomando una semejanza a nosotros como hombre, pero sin dejar de ser Dios. Además se entregó a sí mismo, y también el Hijo de Dios se levantó con poder de entre la tumba. Así es que, amado, el Señor Jesús quiere que nosotros lo veamos a Él como ese mediador único y verdadero. No hay alguien quien más pueda ayudarnos en nuestra vida espiritual, sino solo Él. Solamente resumiendo, aquí están estas características de la última diapositiva. Entonces, la conclusión ahí vemos es que este mediador se dio a sí mismo por nosotros. Jesús, 100% hombre, podríamos decirlo de esta forma, 100% Dios, un representante entre ambas partes. Y Él resucitó verdaderamente. En la Biblia, del milagro de milagros que nos habla la Biblia es la resurrección. Y de ese milagro, 4 evangelistas nos cuentan el testimonio de este milagro. Pero además el apóstol Pablo y muchas otras personas más que fueron testigos de la resurrección de Jesús. Es del milagro que más testigos se presentan para confirmar este hecho, la resurrección del Señor Jesucristo. Esto nos lleva a entender algo, que la muerte, no debemos de tener temor de la muerte. Porque si Jesús ha vencido la muerte y Jesús está con nosotros, amado, nosotros podemos entonces hacer frente a este evento que en algún momento puede venir a nuestra vida, pero no solos, en la mano de Jesús, tomados de Cristo. Así es que hoy podemos darle gracias a Dios. Le invito a ponernos de pie. Vamos a terminar aquí esta reunión. Que con sus ojos cerrados, ahí usted puede orar, pedirle a Dios. Veamos hoy a Jesús. Es importante que Cristo sea el que se lleve toda gloria,
el que esté brillando delante de usted, o sea, es decir, en este encuentro, en este momento donde nosotros nos acercamos a Él, reconozcamos al único mediador que tenemos, al único y verdadero mediador que existe. Es Jesús. Él se dio por nosotros. ¿Quién ha dado la vida por usted? ¿Quién se ha entregado por usted? ¿Alguna persona? ¿Algún hombre? ¿Algún ministro? ¿Alguna celebridad ha dado su vida por usted? Realmente el Señor Jesucristo es la única persona que estuvo dispuesta a ocupar el lugar que a nosotros nos correspondía. Era la única persona calificada porque Él nunca pecó. Él podía mostrarse como una persona justa, santa, que estaba dispuesta a perder su vida para rescatar a los injustos, a los pecadores. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Él es la causa de nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, dice la Escritura, vana sería nuestra fe. Él es el que está cercano a aquellos que se humillan, aquellos que son humildes, aquellos que son sinceros, aquellos que le miran, que le creen y que están dispuestos a oír su voz y seguirlo. Ahí está Jesús. Así es que, amado, aquellos que hoy necesitan volver a Jesús, les invitamos. Jesús te hace un llamado a que te arrepientas. Hoy vuelve tu corazón a Él. Deja aquellos pecados que han generado una enemistad entre tú y Dios. Vuélvete a Él de todo tu corazón. Búscalo. Él no está lejano, ni está ahí distante a ti. Está cerca precisamente para ayudarte, para dirigirte, para revelarse. Porque Él es ese mediador tan bueno, tan justo, tan santo, tan misericordioso, que sin nosotros pedírselo, Él quiso estar en medio entre nosotros y Dios para salvarnos, para rescatarnos. Cristo Jesús. Y sabes, por eso podemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él intercede, Él es este mediador que aboga por nuestra condición para encontrar gracia delante de Dios, el perdón de nuestros pecados, encontrar redención y además para encontrar socorro, como dice la Escritura, encontrar gracia en el oportuno socorro, en aquel momento de aflicción. Él sigue mediando aún para pedir a favor de los suyos, de sus seguidores, de sus hijos, de los que le buscan con corazón sincero. Oh Señor, queremos agradecerte por haber enviado a tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por haberlo enviado por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por ser ese mediador en el que podemos encontrar paz y gracia. Gracias por darnos esta reconciliación. Bendecimos tu nombre, lo exaltamos, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor, y ninguna esperanza habría en esta humanidad, en esta tierra, si no fuere por lo que tú has hecho por nosotros. Por eso tú eres glorificado y exaltado. Tú mereces la exaltación y la adoración verdadera, sincera, Señor. Padre, por eso agradecemos porque has enviado a tu Hijo. Muchas gracias te damos, nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu siga ayudando a aquellos que quieren buscarte, Señor, aquellos que están queriendo caminar contigo, Señor. Guárdales, favoréceles, ayúdalos, dirígelos en tus caminos y guárdanos en estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.